Hoy vamos a comenzar una nueva serie acerca del uso cristiano de la mente, el uso cristiano de nuestra inteligencia. La Biblia dice mucho acerca de esto, todo lo que Dios tiene que decirnos, todo lo que nos ha comunicado, todas las instrucciones que nos ha dejado para la vida y la salvación y el caminar cristiano, se dirigen en primer lugar a la mente. Después se mueven las emociones o el corazón y la voluntad, pero Dios se dirige primero a la mente. Nuestro cerebro es un instrumento increíble, la mente es una facultad increíble, más poderosa que cualquier computadora o inteligencia artificial. El hermano Tomás nos ha dado muchísimos datos, muchísimas ilustraciones acerca de la complejidad de la mente y cómo el diseño del cerebro refuta contundentemente la teoría de la evolución. Así que no nos vamos a meter más a ese aspecto de la mente. Lo que sí vamos a hacer es meternos a ver la importancia que debe tener el cultivar la mente para un creyente. Idealmente, el resultado de estos estudios será que todos salgamos motivados a cultivar nuestra mente y usarla para la gloria de Dios con mucho mayor seriedad, con mucha mayor disciplina, mucho mayor empeño. Esa es la meta central. Disculpen. Esa es la meta central que tenemos con este estudio y posiblemente los que van a seguir. Queremos avivar nuestro deseo de cultivar nuestras mentes, porque la mente es imprescindible desde la conversión de cada persona que llega a ser creyente. Nadie es convertido sin entender el mensaje del evangelio. Por eso muchas veces cuando estamos tratando de evaluar o determinar si creemos que alguien ha llegado a ser salvo, lo primero que queremos ver es si por lo menos entiende el evangelio. Queremos ver si puede explicarnos de manera básica qué es el evangelio y por qué cree esa persona que ha llegado a conocer a Cristo y a entregarse a Él como Salvador. Aún después de la conversión, el uso de la mente sigue siendo crítico para una vida cristiana sólida, madura y útil al Señor. Nadie es transformado y santificado sin involucrar la mente. Y por eso el diablo, astutamente, se la pasa tratando de atacar y de evaluar el uso de la mente alrededor del mundo. Incluso entre muchísimos grupos religiosos y cristianos. Todos los que han salido del catolicismo, que me imagino que son muchos de ustedes, todos los que han salido del catolicismo o un sinnúmero de otras religiones falsas, son testigos de los esfuerzos que hacen por impedir que sus feligreses usen sus mentes y busquen respuestas espirituales con sus mentes. No quieren que busques respuestas inteligentes, razonadas, basadas en la verdad de la palabra. Te recomiendan que no leas tu Biblia. Te dicen que la Biblia es muy elevada para ti y es imposible que la entiendas correctamente. Eso déjaselo al sacerdote. Eso déjaselo al pastor. No te metas a tratar de entender cosas que solo te van a enredar. Tú tráenos tus dudas y tus preguntas. No te metas a aguas profundas con la Biblia porque te vas a ahogar. Ese es el tipo de cosas que les dicen. El diablo no quiere que nadie use su mente seriamente para buscar respuestas espirituales en la palabra de Dios. El diablo quiere a las personas en iglesias falsas donde lo que reinan son las emociones, donde solo te dejas llevar, donde nadie cultiva su mente y nadie cuestiona nada con la Biblia en mano. Y si el diablo ya tuvo la desgracia de que llegues a una iglesia verdadera, te quiere flojo. Te quiere holgazán, te quiere con pereza mental. Si el diablo no pudo evitar que llegaras a una iglesia verdadera, está dispuesto a conformarse con personas que no cultivan disciplina mental. Personas que no pueden seguir un argumento complejo, mucho menos si es espiritual, mucho menos si se trata de una predicación o un libro cristiano. Personas que se duerman en el sermón porque ya duró mucho o porque se exigió demasiado de los oyentes en el sermón.
Personas que no estudian nada, no verifican nada por su cuenta. Personas que no leen, personas que no están informadas y no pueden dar respuestas bíblicas e inteligentes a los temas y las controversias actuales que vemos todo el día, todos los días en las noticias, en el periódico, que todos los días se discuten entre nuestros compañeros del trabajo, entre nuestros vecinos. Vean, el diablo quiere creyentes flojos, creyentes ignorantes, creyentes que no están preparados, creyentes que no saben usar sus mentes. No quiere nada de creyentes que sigan el ejemplo de los de Berea, que según Hechos 17:11 recibieron la palabra ávidamente. Hay otra traducción, la King James en inglés, que dice que recibieron la palabra con toda disposición mental, escudriñando cada día las escrituras para verificar si las cosas que les predicaban, si las cosas que les enseñaban los apóstoles eran verdad, eran así. Entonces, por eso estamos metiéndonos a esto, y antes de orar, vamos a comenzar con un texto que refuta de entrada a cualquier persona que crea que la mente y la inteligencia no tienen nada que ver con la fe, la adoración y la vida cristiana. Realmente hay muchísimos versículos que podríamos consultar para esto, pero comencemos con este en Mateo 22. Vamos a Mateo 22 todos, por favor. Vamos a leer los versículos 36 y 37. Alguien le preguntó a Jesús en 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor. Padre, acudimos ante ti nuevamente este miércoles. Señor, hay varios necesitados entre nuestro número. Tú conoces cada necesidad, cada prueba que están pasando tus hijos. Te pedimos por ellos, Señor, tu gracia, tu consuelo, tu fortaleza con ellos. Te pedimos esta noche que nos disponemos a estudiar tu palabra, que nos libres de toda distracción, que nos libres de cualquiera que quiera distraernos, molestarnos. Ayúdanos, Señor, a dar la importancia que merece tu palabra, a darte toda la gloria, todo el peso que mereces en nuestras vidas, a dedicarte este tiempo verdaderamente para escudriñar tu palabra, para ser alimentados. Te pedimos por este pobre predicador, te pedimos, Señor, tu ayuda, que hables tú y no hombres. Te pedimos, Señor, que apliques tu palabra a cada corazón y que nos motives en este asunto del uso de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a disciplinarnos más, a salir del estudio motivados, con el deseo de glorificarte más, con nuestra mayordomía y nuestro uso de nuestras mentes. Te pedimos todo esto y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para el estudio de hoy lo que vamos a ver son 5 puntos, 5 motivaciones para esforzarnos más en el desarrollo de nuestras mentes como creyentes. No sé qué tan lejos vamos a llegar con esto. Por ahora estoy pensando en unos 2 estudios, pero posiblemente vayamos más lejos, vamos a ver. Pero comencemos preguntándonos, ¿por qué es importante que los creyentes desarrollemos nuestra mente? ¿Por qué los creyentes tenemos la obligación de disciplinar, equipar, ejercitar y usar nuestra mente todos los días? Pues en primer lugar, la primera respuesta es que encontramos en la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Leemos en Génesis capítulo 1, desde el comienzo, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. La razón por la que tú y yo tenemos una capacidad mental e intelectual es porque Dios la tiene. Podemos pensar y podemos razonar porque Dios piensa y razona. Tu capacidad mental es consecuencia de ser hecho a imagen y semejanza de Dios mismo. Todos tenemos lo que la Biblia llama entendimiento. Esto es algo que vemos desde el comienzo de nuestra existencia, desde el comienzo de la existencia de la raza humana y desde el comienzo de los tratos de Dios con nosotros. Fuimos creados con la capacidad de pensar para entender, discernir, sopesar, analizar de manera lógica y organizar. Dios desde el inicio se comunicó con el hombre de una forma en la que no se comunicó con los animales. Dios trata con el hombre como un ser racional, pensante, y espera del hombre que coopere con él y le obedezca de manera inteligente, usando nuestra mente, usando nuestra razón. Le da tareas, le da mandamientos que requieren capacidades mentales para ejecutar y obedecer. Le da prohibiciones que solo puede observar el hombre usando sus facultades mentales. Hay más de un texto en el que somos advertidos en cuanto a comportarnos como animales sin entendimiento y sin razón. La Biblia habla muy severamente de personas que actúan como si no fueran creados a imagen y semejanza de Dios, como si no tuvieran razón, como si no pudieran entender. Solo vamos a leer unos cuantos ejemplos rápidamente. Encontramos primero en Jeremías capítulo 5, versículo 21, lo siguiente. Dice, oíd esto, pueblo insensato. La versión 60 dice, oíd esto, pueblo necio y sin entendimiento. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. A mí no me temeréis, dice Jehová. No temeréis delante de mí, que puse la arena como límite del mar, que por decreto eterno no podrá traspasar. En Isaías 27 leemos, en el versículo 11, este es un pueblo sin entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia y el que lo formó no se compadecerá. Segunda de Pedro hace referencia, estamos viendo estas advertencias de no comportarnos como animales, de no usar nuestras mentes como si no las tuviéramos, de no dejarlas en neutral. Segunda de Pedro hace referencia a personas que en su pecado quedan reducidas al nivel de animales. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, maldiciéndolo lo que no entienden, como animales irracionales, la versión antigua dice, como bestias brutas que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Leímos en Génesis 1 que precisamente porque fuimos hechos a imagen de Dios y tenemos facultades mentales, debemos tener dominio sobre el mundo animal. No debemos rebajarnos al nivel de un animal, debemos tener dominio sobre el nivel, sobre el mundo animal. Debemos ponerlo a trabajar para nuestro beneficio, no actuar como si los animales fueran nuestros iguales o nuestros pares. Entonces, la primera motivación para el uso correcto de tu mente es que el hacerlo es imitar a Dios, es ser un imitador de Dios. La mente suprema del universo, el intelecto que está más allá y por encima de toda la asombrosa creación, es la mente de Dios. Y los creyentes tenemos en varios pasajes el mandamiento de ser imitadores de Dios. Leemos en Efesios, versículo 1. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados
y el versículo 23 del capítulo anterior, que no vamos a leer por el momento, nos deja en claro que esto involucra la mente. Ser un imitador de Dios involucra usar nuestra mente. Dios usa su mente y su intelecto de manera asombrosa. Lo vemos todos los días en todas sus obras, en la creación y en su palabra, que es insondeable. Por lo tanto, todo esfuerzo del creyente por usar su mente, todo esfuerzo por aplicarla para el bien, es un esfuerzo por imitar a Dios. Y es algo que es agradable a Dios. Ahora, la segunda razón o el segundo motivo por el cual los creyentes debemos desarrollar nuestras mentes es porque los creyentes somos llamados a pensar o considerar los pensamientos de Dios después de Él. Esta es una frase muy famosa, encontrada en muchos libros, esto de pensar los pensamientos de Dios después de Él. El mero hecho de que Dios se revela a sí mismo y revela sus pensamientos en la Biblia nos demuestra la importancia de nuestras mentes. Todo lo que Dios nos revela es racional. Lo vemos en las así llamadas leyes de la naturaleza, que realmente son leyes de Dios que solo estamos redescubriendo a través de siglos de esfuerzo y estudio colectivo de la raza humana. Cada descubrimiento matemático, cada descubrimiento químico, cada descubrimiento biológico es simplemente el hombre pensando los pensamientos de Dios después de que Él los pensó. Es el hombre redescubriendo lo que Dios ya pensó y ya diseñó. Pero esto lo vemos aún más en la revelación de su palabra, en la revelación de la Biblia, que es Dios literalmente revelándonos y comunicándonos sus pensamientos de manera escrita. En la naturaleza, con las matemáticas, con la química, con la biología, vamos esforzándonos por descubrir o redescubrir el diseño y el orden que Dios puso allí desde la creación. Pero en la Biblia, literalmente leemos los pensamientos de Dios. Dios literalmente nos habla y nos comunica sus pensamientos a través de la Biblia. Y la mente, por supuesto, es indispensable para entender lo que Dios nos ha revelado. La revelación de Dios lleva al intelecto y la razón humana a su ocupación más elevada, la de pensar los pensamientos de Dios después de Él. Dios se nos ha revelado por medio de palabras que son dirigidas a nuestras mentes. Dios usa palabras para dirigirse a los intelectos racionales de los hombres. Dios no nos habla por medio de emociones ni por medio de sensaciones, ya no nos habla por medio de sueños, nos habla con palabras que requieren el uso de la mente para entenderse. Dios se revela de manera racional a criaturas racionales con entendimiento. Y nuestro deber es el de recibir su palabra como lo que es, sus pensamientos y su mensaje para nosotros. Así lo hemos de recibir, así hemos de ver la Biblia, los pensamientos y el mensaje de Dios para nosotros. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia. No busques profecías, no busques sueños, no busques profetas. Abre tu Biblia. Nuestro deber es esforzarnos por entender la palabra usando nuestras mentes. Y finalmente, habiendo entendido, nuestro deber es someternos a su voluntad revelada en la Biblia. Hacer eso nos traerá vida eterna en Cristo y un sinnúmero de bendiciones. Vamos a ver algunas. Leemos Primera de Pedro capítulo 1. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice, por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios,
Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Esperar en Cristo, tener esperanza en Dios, esa bendición de vivir con esperanza, como hemos estado viendo los domingos, requiere e involucra un esfuerzo mental. Leemos en el Salmo 119, versículo 104. De tus ordenanzas adquiero inteligencia. Por eso aborrezco todo camino de mentira. Aprendo a distinguir entre el bien y el mal. Adquiero entendimiento, adquiero inteligencia de la palabra de Dios. Leemos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente. Pero el hombre natural, el hombre inconverso, el hombre sin Dios, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero vean lo que dice al final. Pero los creyentes tenemos la mente de Cristo. Dios da a los creyentes entendimiento espiritual, inteligencia espiritual para comprender su palabra, para pensar en las verdades espirituales que Dios nos ha comunicado y entenderlas, entender qué significan, entenderlas y aplicarlas a nuestras vidas. La tercera razón o motivo por el cual los creyentes debemos desarrollar nuestras mentes es porque tenemos un mandamiento de renovar nuestras mentes, un mandamiento presente continuo de renovar nuestras mentes si somos creyentes. Leemos en Romanos 12, el versículo tan conocido y tan usado, Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo acabamos de leer también en 1 Corintios. En la conversión, la imagen de Dios que fue dañada y distorsionada en la caída de Adán y Eva es restaurada en el creyente. Todos nacemos con esta imagen de Dios distorsionada, con nuestras mentes torcidas y corrompidas por el pecado, inservibles para entender las cosas espirituales, al grado que las cosas que son de Dios nos parecen locura y no las podemos comprender. La mente del inconverso es inservible para las cosas de Dios. Todo su entendimiento está contaminado por el pecado. Pero en nuestra conversión a Cristo, el Espíritu Santo restaura la imagen de Dios en nosotros y nos da la capacidad de entender las cosas espirituales. Es por eso que Pablo se puede dirigir a creyentes como lo hace a los corintios en 1 Corintios 10. Vean cómo se dirige a ellos, vean qué les dice. 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Pablo les dice, como a sensatos, la versión antigua, la 1909, dice, como a sabios os hablo, juzgad vosotros lo que digo. El creyente tiene la capacidad de entender y discernir las cosas espirituales. Ahora, regresando a Romanos 12, la clave de todo esto es que nosotros somos responsables de seguir en el presente continuo, seguir renovando nuestras mentes. Tenemos que tomar un rol activo. El Espíritu Santo ya hizo la obra inicial en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Nos dio la capacidad de reformar nuestra mente, la capacidad de considerar los pensamientos de Dios después de Él y entenderlo. Pero ahí no se queda el tema. Ahí no se acaba nuestra responsabilidad. No es un asunto de soltarte y dejar que Dios obre, como algunos afirman. De eso no se trata la vida cristiana. Pablo advierte a los creyentes de Efesios acerca de pensar así, acerca de pensar, ok, ya soy creyente, ahí quedó el asunto, ya tengo la mente de Cristo. No, vean la advertencia.
Leemos en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Habiendo sido convertidos, habiendo sido regenerados, habiendo nacido de nuevo, nosotros tenemos la responsabilidad de continuar renovando nuestras mentes. La responsabilidad de ya no conducirnos ni pensar como el mundo. Tenemos que tomar un rol activo. Así que la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿De qué se trata, hermano? Yo creo que vamos a dar una respuesta más completa a esta pregunta en el siguiente estudio, Dios mediante, pero me adelanto un poco. Hoy vamos a dar la respuesta resumida. Encontramos la respuesta resumida en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Pablo dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Los creyentes tenemos que contemplar a Dios por medio de su palabra. Tenemos que estar en las disciplinas espirituales. Tenemos que pensar los pensamientos de Dios después de Él para ser transformados, para continuar renovando nuestras mentes. Los pensamientos de Dios que tenemos en su palabra y la predicación de su palabra, ese es el medio. Eso es lo que tenemos que contemplar, meditar, escuchar. Eso va a llevar a que seamos transformados de gloria en gloria, como dice el texto, en su imagen. Va a llevar a que seamos más conformados a Cristo. Y cerramos este tercer punto haciéndonos la pregunta, ¿qué tan radical debe ser este cambio? Esta renovación de la mente, ¿qué tan radical es? ¿Qué tan grande es el cambio? ¿Qué tanto cambio deberíamos de ver? La diferencia entre la mente de un inconverso o la forma de pensar de un inconverso y la mente de un creyente es una diferencia ligera, es algo poco notorio, difícil de ver. Pues vamos a regresar a nuestro pasaje de Romanos 12 para contestar. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos. Ahora vean, esta palabra que nos traducen como transformaos al español es la palabra metamorfo en el griego original. Solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Mateo 17 y en Marcos 9, donde se nos describe la gloriosa transfiguración de Cristo en el monte. Leemos en Mateo 17:2. Y fue transfigurado. Adivinen cuál es la palabra. Fue metamorfo delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Entonces, si alguien se está preguntando, ok, hermano, sí, debe de haber una transformación, una renovación, pero ¿hasta dónde tiene que llegar esta transformación? ¿Hasta dónde tiene que llegar esta renovación de la mente que vemos en Romanos 12? Pues la respuesta es que es algo radical. La diferencia debe ser como la diferencia entre día y noche, como fue la transfiguración de Cristo en ese monte. Esa es la palabra que encontramos en el griego. Entonces vean, queda prohibida la flojera. Queda fuera la opción de tomar esto a la ligera. No hay lugar para un creyente con flojera y pereza mental. No hay lugar para creyentes que no pueden dar una razón de su fe. No hay lugar para creyentes que no pueden dar respuestas bíblicas a los acontecimientos que nos rodean en el mundo todos los días. Que no pueden dar respuestas bíblicas al por qué votan como votan.
¿O por qué se conducen como conducen y viven como viven? Y eso nos trae a nuestro cuarto motivo por el cual los creyentes debemos desarrollar nuestras mentes. Y es porque seremos juzgados en base al uso de nuestras mentes. La Biblia deja completamente claro que seremos juzgados en base a nuestro conocimiento y nuestra respuesta o reacción a ese conocimiento. Entonces, el uso de nuestra mente es un factor crítico en la vida cristiana. Y esto contrasta terriblemente con lo que vemos en muchísimas iglesias y supuestos cristianos hoy día. Estudiando para este pasaje o para este mensaje, me topé con algunas fotos de espectaculares afuera de varias iglesias que se dicen se llaman cristianas allá en los Estados Unidos. Esta es una práctica común allá. Las iglesias tienen esta práctica, esta costumbre de tener espectaculares o una especie de señalización grande, muy visible en la entrada de la iglesia, donde pueden ir poniendo mensajes visibles a cualquier persona que pasa cerca de la iglesia, y van cambiando esos mensajes cada mes o cada semana, van dejando ahí avisos o van poniendo algún mensaje que ellos creen que va a jalar a alguien para que vengan a la iglesia. Ponen un mensaje que dicen, esto va a llamar la atención y esto va a causar que alguien venga y quiera escuchar en domingo. Les quiero leer un par de ejemplos de lo que pusieron estas iglesias en sus entradas. Ejemplo número 1. Apaga tu mente y deja que el espíritu tome el control. Esto lo traduje, pero les estoy leyendo literalmente lo que dicen estos espectaculares. Ejemplo número 2. Si tu fe es suficientemente grande, los hechos no importan. Básicamente nos quieren decir que la verdad no importa. Y si la verdad no importa, entonces ¿en qué se basa tu fe? Si los hechos y la verdad no importan, ¿dónde está el fundamento de tu fe? Ejemplo número 3. La razón es la más grande enemiga de la fe. Ejemplo número 4. Entre más desarrolles tu mente, más te alejarás de Dios. Yo no sé qué Biblia están leyendo en estas iglesias. Estas son iglesias supuestamente cristianas. No sé qué Dios están adorando. Es el Dios de su imaginación. Lo leímos al comienzo del mensaje. En Mateo 22, lo voy a volver a leer, le preguntaron a Cristo cuál es el mandamiento principal, cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Seremos juzgados por nuestro uso de nuestra mente, por si adoramos a Dios con ella o no. Según lo que hemos visto, nunca debemos apagar nuestra mente para acercarnos a Dios, ni apagar nuestra razón para ser guiados por el Espíritu. No podemos adorar a Dios verdaderamente ni acercarnos a Él sin el uso de nuestras mentes. Y seremos juzgados por Dios por el uso correcto o incorrecto que demos a nuestras mentes en nuestra vida. Por nuestra adoración o falta de adoración con la facultad de nuestra mente. Cristo mismo nos dijo en Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Seremos juzgados según nuestra respuesta o falta de respuesta a lo que Dios nos ha revelado de sí mismo. Seremos juzgados en base a la luz que cada uno de nosotros haya recibido. Leemos en Lucas 12, 48. El que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. El que no entendió, aunque pecó, recibirá pocos azotes.
Porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él, y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Lucas 12:48. Ahora, antes de que alguien piense, bueno, hermano, entonces creo que estoy llegando a la solución de todo este mensaje. Mejor no sé nada. Mejor apago de una vez la transmisión y no regreso nunca. Mejor no me acerco a la verdad y no me acerco a la luz de la palabra porque seré juzgado más severamente. Lo acabas de leer, lo acabas de decir. ¿Sí? Es cierto que entre más sabemos y más entendemos, más severo será nuestro juicio, pero también es cierto que entre más acceso tienes a la verdad, entre más oportunidad tienes de acceder y acercarte a la luz de la palabra, más responsable eres de hacerlo y de buscarlo con todas tus fuerzas ávidamente. Así que huir de la palabra y huir de nuestra responsabilidad de responder a ella no es ninguna solución. Eso no funciona para nadie. Y eso nos trae entonces a nuestro último punto esta noche. El quinto motivo para desarrollar y usar correctamente nuestras mentes es que todos somos llamados a ser mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y eso incluye la mente y el intelecto. Dios me dio mi cerebro. Dios me dio mi mente. Y le debo a Dios el usarla de la mejor manera posible. Soy responsable de cultivar y desarrollar el intelecto que Dios me ha dado. Generalmente cuando pensamos en la palabra mayordomía, cuando escuchamos esa palabra, pensamos en dinero. Pero la mayordomía que le debemos a Dios realmente aplica a todo lo que recibimos de su mano. Leemos en el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Todo es de Dios, incluyendo tu mente. Tú y yo somos responsables de usar bien todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser buenos mayordomos de todas las cosas que Dios nos ha prestado por un tiempo. No hay excusa para creyentes mentalmente flojos. No hay excusa para creyentes que no pueden dar una razón de su fe a quien sea que pregunte. No hay excusa para creyentes que no pueden responder al mundo y los eventos actuales con la Biblia en mano. Y esto se extiende aún a los usos seculares o terrenales de nuestra mente. Según Colosenses 3, toda nuestra vida es un acto de servicio. Toda nuestra vida debe ser un acto de adoración a Dios, un acto de entrega a Dios. No glorifica a Dios si soy un joven que voy a la escuela, pero no aprendo nada. Paso horas ahí sentado, escuchando a los maestros, dizque aprendiendo, pero no aprendo nada. Eso no glorifica a Dios. No le glorifica a Dios si soy un flojo en lo académico. No le glorifica a Dios si trabajo, pero no aprendo a dominar cada aspecto de mi trabajo, aplicando mi mente y siendo útil, siendo un elemento valioso a mi empleador. No le glorifica a Dios que sea un ignorante acerca de cómo contestar bíblicamente las controversias y crisis que están ocurriendo a mi alrededor en el mundo. Entonces, si todo esto nos choca, si no nos gusta este llamado bíblico a disciplinarnos y usar el intelecto correctamente, si lo tomamos a la ligera, si preferimos seguir en la flojera y seguir en la indulgencia, hay que cuestionar si hemos nacido de nuevo. Y hay que entender que estamos yendo en contra de todos los mandamientos que hemos visto hoy. Leemos en Efesios capítulo 4, regresamos de nuevo a Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Otras versiones traducen este versículo 23 como renovaos en la actitud, en la disposición de nuestras mentes. El creyente tiene otra actitud, otro espíritu, otra actitud respecto al uso de la mente, respecto al aprovechamiento de la mente. Está buscando renovar su mente de manera radical. Está buscando ser un imitador de Dios y ser conformado a la imagen de Cristo. La diferencia entre su mente como inconverso y su mente como creyente debe ser algo radical, noche y día. Debe ser metamorfo, una metamorfosis. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo estamos usando nuestras mentes? ¿Cómo estamos disciplinando nuestro intelecto? Tenemos a nuestra disposición en la librería de la iglesia una abundancia de títulos sólidos, resumidos muchos, o sea, no tienes que leer la versión original de 150 páginas, muchos de nuestros títulos incluso son resúmenes ejecutivos del original, todos edificantes, todos útiles, a un costo prácticamente que ni es costo, 15, 20 pesos por un libro, nada más lo que cuesta imprimirlo. Podemos decir, cada uno de nosotros podemos decir que dominamos los temas que tenemos disponibles en esa librería. Entendemos todo lo que está contenido allí, lo dominamos, lo conocemos. Dominamos todos esos temas que están a nuestro alcance de una manera accesible, extremadamente barata, resumida. ¿O somos de estos que llegan a la librería a preguntar, ¿qué libro le puedo regalar a mi vecino? Querido hermano que me estás atendiendo en la librería, ¿qué libro le puedo regalar? ¿Qué libro le puedo regalar a mi hijo, a mi tío, a mi mamá? Porque yo mismo no los leo, eso es lo que están diciendo. Están preguntando y lo que están revelando es, yo mismo no los leo, yo mismo no los domino, yo no tengo idea. Oye, ¿por qué no le das este? Yo no sé, ni siquiera, no tengo idea qué hay en el libro. Confío en el hermano de la librería que me lo recomendó y voy y se lo regalo. Yo no tengo idea qué hay ahí adentro. Hermanos, cuando Dios nos ve un creyente que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que disciplina y cultiva su mente para la gloria de Dios. Esa es la pregunta, que así sea con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tema que pudiera parecernos básico, pero me temo que muchos dolemos de este tema, Señor. Muchos hemos sido negligentes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a convertirnos en este tipo de siervos útiles, obreros diligentes, aprobados, que trazan bien tu palabra. Personas a quienes pueden acudir nuestras familias, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y recibir una respuesta sólida, bíblica, que demuestra dominio de la palabra, dominio de los recursos que nos has dado. Ayúdanos a no responder neciamente, a no ser flojos, a no ser perezosos, a no deshonrarte con la mente y el intelecto que nos has dado. Te pedimos, Señor, que apliques todo esto a nuestras vidas, que nos ayudes a ser transformados y a cambiar, Señor, a arrepentirnos y cambiar si hemos sido negligentes. Si no hemos sido tan negligentes, si ha habido alguna medida de esfuerzo en nosotros, ayúdanos a redoblar esfuerzos, a ser aún más diligentes. Todos podemos hacer más, sin duda. Te rogamos esto, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Qué gusto verlos. Los invitamos